Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, alias John Misterio, dándoles la bienvenida a esta sección, las confesiones de John Misterio. Algunas personas me pidieron que lo hiciera ahora en video, querían verme, bueno pues aquí estoy, en esta bonita sección llamada Las confesiones de John Misterio. Y hoy hablaré precisamente sobre el adiós de mi abuelo materno, el señor Juan Castillo, que en paz descanse. Y creo que es importante siempre recordar a nuestros seres queridos que desafortunadamente se nos han adelantado en el camino. Algunas personas hacen este comentario o hacen esta expresión de se nos han adelantado en el camino. Pero ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto hay de mentira sobre esto? Bueno, pues quiero compartir con ustedes mi testimonio y al final ustedes tomarán su decisión si esto es correcto o no. Tengo que comentar que mi abuelo materno, el señor Juan, falleció después de mi abuelita, es decir, la primera que fallece es mi abuela Concepción, mi abuelita Concha, en noviembre del 94. Y obviamente mi abuelo Juan cayó en una profunda depresión porque, pues imagínense, su compañera de toda la vida, pasaron pues toda la vida juntos. Mi abuelita se unió a mi abuelo Juan cuando ella tenía como unos 15, 16 años y mi abuelita falleció a los 73, entonces toda la vida estuvieron juntos y obvio cuando fallece mi abuela, mi abuelito cayó en una profunda depresión, había días que no quería comer o que comía muy poco y esto preocupó, alarmó a mi madre porque decía, creo que pues mi papá creo que se está dejando morir. Suena muy feo, muy triste, pero esa es la triste realidad de algunas personas que han perdido a algún familiar muy querido. Cuando no logran superar esa pérdida, optan por terminar su existencia y acompañar o seguir a ese ser querido que se nos ha adelantado. Mi abuelo pues ya era un hombre mayor, tendría unos 80 años, era mayor que mi abuela, obviamente. Y en enero mi abuelito pues se mantenía cabizbajo todavía, a pesar de que ya habían pasado unos meses del deceso de su compañera, de mi abuela. Él todavía no lograba superar esto. Y curiosamente, un día antes de que mi abuelo falleciera, ocurrió esto y fue algo en verdad inexplicable, pero también, vaya, nos dejó una bonita lección. Resulta que un día antes de que mi abuelo falleciera, le dice a mi mamá que había recibido la visita de su concha, es decir, de mi abuelita. Curiosamente, esa tarde mi abuelo comió bastante bien, se comió todo, la sopa, el guiso, todo se lo comió, lo cual no había hecho los días, los meses anteriores. Siempre dejaba algo que no le gustaba y en esta ocasión se comió todo lo que le habían servido. Le había comentado a mi mamá que obviamente antes de que él comiera, que había recibido la visita de su esposa, de mi abuelita Concha, y se encontraba muy contento porque le dijo, tu abuelita me ha visitado y me dice que pronto estaremos juntos. Fue algo que a mi mamá le espantó, le extrañó, y entonces nos comentó a nosotros durante la comida que estuviéramos al pendiente de nuestro abuelo porque pues ella consideraba que algo estaba mal, que a lo mejor mi abuelito ya estaba delirando. Y me dijo, yo creo que tu abuelito ya está mal porque me dijo que recibió la visita de mi mamá, la cual pues había fallecido meses antes. Me pidió mi mamá que fuera a ver a mi abuelito y yo, bueno, pues lo hice con gusto. Fui a ver a mi abuelo, recuerdo perfectamente bien que él estaba sentado en el sofá donde la mayor parte del tiempo ahí dormía. Me acuerdo que incluso era un sofá color café. Y mi abuelo estaba ahí sentado, muy tranquilo, muy sereno. Recuerdo perfectamente que tenía las manos, así las tenía sobre su estómago, en una posición de tranquilidad. Cuando me ve,
Le digo, abuelito, ¿cómo está? Me dice, bien, hijo, estoy muy bien, estoy perfectamente bien. Y lo que me dijo fue algo que me extrañó demasiado. Me dijo, te voy a encargar mucho a tu mamá, cuídala, protégela, no la hagas enojar, ahí te la encargo mucho, hijo. Cuando me dijo eso, yo sentí que, bueno, pues estaba despidiendo, prácticamente se estaba despidiendo, pues, de mí y, bueno, pues de la familia. Y entonces yo le dije a mi abuelito, sí, no se preocupe, abuelo, yo voy a estar al pendiente de mi madre, yo la voy a cuidar, usted no se preocupe. Salí de ahí, ya no le comenté nada a mi mamá, bueno, ella me preguntó que cómo había visto a mi abuelito, le dije, bien, mi abuelo está muy tranquilo, está sentado en su sofá y yo lo vi tranquilo. Esa fue la última vez que yo lo vi con vida, porque a la mañana siguiente fue el día en que él perdió ya su vida. Se nos hizo bastante raro que a las 10 de la mañana él no nos había levantado. Mi abuelo era un hombre que se levantaba muy temprano, se levantaba a las 8 de la mañana, digo, a pesar de su edad, se levantaba temprano. Y en esa ocasión dieron las 10 de la mañana y mi abuelo pues ni siquiera tenía su ventana de su habitación abierta, lo cual no nos, nos pareció bastante raro, bastante extraño. Y entonces, pues fuimos a tocarle, no se levantó. Le pedimos a una persona que trabajaba al lado de nuestra casa, en una fábrica que hoy en día ya no existe, que si por favor podía pues abrir la puerta y ver qué sucedía, porque le tocamos a la ventana y nunca nos abrió. Eso nos dio mala espina. Este señor, yo no sé cómo le hizo, pero logró abrir la ventana, se metió a la habitación de mi abuelo y ya nos abrió, nosotros entramos y la verdad es que mi abuelo estaba en su cama, él usaba un gorro para dormir, se abrigaba bastante bien y utilizaba un gorro para la cabeza, obviamente, y lo vimos plácidamente dormido, no tenía ni un gesto de dolor en el rostro. Tú lo veías y creías que estaba dormido. Mi madre lo tocó y trató de despertarlo y no pudo. Mi mamá comenzó a llorar porque se dio cuenta que mi abuelo pues ya había fallecido. Le hablamos a la ambulancia, llegaron para revisarlo y efectivamente mi abuelo había fallecido de un paro respiratorio, fue lo que nos comentaron, pero mi abuelo estaba pues profundamente, parecía que estaba dormido, o sea, tú lo veías y fue, creo que es una de las situaciones tristes, porque sabes que ya falleció, pero también es una sensación bonita porque ves que no sufrió, a diferencia de otras personas que han perdido la existencia por un paro respiratorio. Tú ves que tienen una mueca de dolor en el rostro, que se les queda marcado el rostro con un profundo dolor o algo así. Y mi abuelo no. Mi abuelo, repito, parecía que estaba dormido. Fue cuando ya lo veo, cuando todo tiene sentido, todo lo que me había dicho la noche, bueno, la tarde anterior, ahora tenía sentido. Porque se había prácticamente despedido de nosotros y porque me había encargado a mi mamá, me pidió que la cuidara, que no le hiciera enojar, y entonces pues tuvo sentido esas palabras y tomamos ya en serio lo que le comentó a mi madre cuando ella le llevó su comida, cuando le dijo tu abuelita, que diga tu abuelita, no, tu mamá vino a visitarme, estuvo aquí y me dijo que ya pronto vamos a estar juntos y que ya no esté triste, que ya no esté llorando por ella, que ya pronto vamos a estar reunidos. A mí me parece y me resulta muy curioso cómo estas palabras se las dijo a mi madre un día antes de fallecer y prácticamente cómo me da la encomienda de cuidar a mi mamá, de cuidarla igual un día antes de que él falleciera. Por eso cuando una persona dice no ha fallecido, solamente se nos ha adelantado en el camino, pues en lo personal creo que esto es verdad.
Y bien, amigos, les estaba comentando de la otra experiencia que vivió mi abuelo, que fue precisamente cuando él estaba muy grave, estaba delicado de salud. Fue hospitalizado en el Hospital de Lomas Verdes, en el Estado de México, y nos advirtieron, bueno, le hicieron la advertencia a mi madre que estuviera preparada, que estuviera lista, porque tal vez de esta no salía. Ya por la edad que tenía, en ese momento mi abuelo tendría como unos 75, 76 años, ya era bastante grande, y tal vez no iba a salir de esta, fue lo que le dijeron a mi madre. Resulta que estuvo hospitalizado durante casi una semana. Mi madre se pasaba la mayor parte del tiempo pues en este hospital, cuidándolo, y nosotros nos quedábamos solos. Mi papá trabajaba en el segundo turno, a veces trabajaba los dos turnos y nos quedábamos solos, mis hermanos y yo. Mi hermano mayor pues se hacía cargo de nosotros, nos daba de comer o comíamos entre los tres. Había una estación de radio que era Sinfonola, la estación del Barrilito, que era la estación que escuchaba mi abuelo, que era su estación predilecta. Entonces, estábamos comiendo, no había nadie en la casa de mi abuela y teníamos la televisión apagada, tampoco estábamos así como de mucho humor, andábamos preocupados por mi abuelo. Y de repente, mientras comíamos, escuchamos la rúbrica de ese programa de Sinfonola, Sinfonola, la estación del Barrilito. Y nos quedamos, los tres escuchamos esta rúbrica. Y teníamos todo apagado, teníamos la televisión apagada, la radio apagada. Pero escuchamos la rúbrica bastante fuerte, bastante clara. Y nos quedamos mirando mis hermanos y yo, como escucharon lo mismo, escucharon, y pues la única opción que había era que la radio de mi abuelo estuviera encendida. Y entonces dejamos de comer y fuimos a la casa de mi abuelo, que estaba a un lado, para ver si de pura casualidad estaba encendida su radio o de dónde había venido esa rúbrica del programa. Entramos a la casa de mi abuelita y nos percatamos que la radio estaba apagada. O sea que imposible que se hubiera escuchado esa rúbrica. Ningún vecino escuchaba esa estación de radio porque era una estación para los abuelitos. Y aparte la radio del vecino pues no se escucha con la misma nitidez o con la misma claridad como si estuviera dentro de tu casa. Fue algo que nos llamó la atención, nos dio un poco de temor, y curiosamente cuando escuchamos nosotros esa rúbrica del programa fue cuando mi abuelo despertó, porque estaba pues no en coma, pero sí estaba dormido, y ya fue cuando él despertó más o menos a la misma hora en que nosotros escuchamos esta rúbrica. Y después nos enteramos, gracias a mi madre, que mi abuelo le comentó a ella que había recibido la visita de su mamá, es decir, de mi bisabuela, en el hospital, y que le dijo: Juan, hijo, ya vine por ti, hijo, vámonos, ya es tiempo de que te vayas conmigo. Y mi abuelo le dijo: no, yo no me quiero ir todavía, mamá, yo me quiero quedar con mi esposa, quiero quedarme con mi hija, todavía no me quiero ir. Fue lo que le dijo mi abuelo a su mamá, que obviamente pues ya llevaba muchísimos años de haber fallecido. Y eso fue lo que le comentó mi abuelo a mi madre. Mi madre le dijo: ay, papá, tal vez usted lo soñó, tal vez usted lo alucinó por la anestesia, no sé. Pero mi abuelo juraba y perjuraba que esto había sido real, que no había sido el producto de alguna alucinación, sino que efectivamente había recibido la visita de su madre en el hospital. Entonces él le pidió que por favor, que no se quería ir todavía, que quería estar con su esposa y con nosotros un rato más. Y bueno, mi abuelo se quedó por muchos años más, hasta que terminó su existencia, como ya les relaté hace unos minutos en este video.
Y bueno, pues así llego al final de estas confesiones de John Misterio. Espero que les haya gustado. Díganme si me quieren seguir viendo o si solamente quieren que suba el audio. Ustedes díganme, ustedes son los que mandan en este canal de John Misterio. Espero que haya sido de su agrado. Y vamos a regresarle su sombrero a Remigio. Ahí está tu sombrero, Remigio. Vamos a ponérselo bien. Ahí está el sombrero de Remigio. Gracias. Gracias, queridos amigos, por ver este video. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto, muy pronto en los programas en vivo. De lunes, yo creo que ya van a ser de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. Por su atención y compañía, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bye. Y hablando de mi abuelo, me acuerdo también, esto pasó muchísimos años atrás, muchísimos años antes de que él falleciera. Él había estado en el hospital, estaba en el hospital de Lomas Verdes en el Estado de México porque había tenido un problema y fue necesario hospitalizarlo. Ahí estoy grabando, Lupe.